Cordial saludo a todas las personas que están conectadas en este espacio, el cual hemos destinado para hablar de aquel arte que nos permite gestar tantas actividades que se están desarrollando hoy en día en las compañías, en los mercados y demás. Un arte llamado logística. Es un arte por excelencia el que nos permite el movimiento de las cosas, el movimiento y el flujo normal de los servicios, de los productos, en un mundo cada vez más hiperconectado, más digital, más demandante, más exigente, que nos pide calidad, calidad en la información, calidad en todas las transacciones que se dan en la compañía, calidad en los servicios, calidad en los productos, calidad en toda la cadena de suministro. En un mercado que también nos dice, venga, si yo ya hago una transferencia, si yo ya hago un pago, si un dinero salió de mis cuentas, porque tengo que esperar tantos días para poder recibir el producto el cual adquirí. Y tiene la razón ese mercado. Y por eso hoy vamos a hablar de algunos aspectos, los cuales ese arte llamado la logística está permitiendo, está cambiándose, se está evolucionando. Vamos a tener hoy esa introspectiva a un mundo cada vez más cambiante, a un mundo donde las revoluciones se dieron a través de siglos o de décadas, pero ahorita una logística 4.0 que está versionándose prontamente a una 2.0 o qué sé yo. Entonces vamos a hablar hoy acerca de esos detalles y espero que para cada uno de ustedes les resulte bastante interesante lo que vamos a desarrollar aquí en este espacio, donde vamos a tocar aspectos que sin duda alguna ya serán conocidos por algunos de ustedes y otros que serán totalmente enriquecedores. De eso se trata, de compartir conocimiento. Así que nuevamente muchas gracias por su tiempo y apertura y bienvenidos. Disfruten entonces de lo que hemos llamado logística express. Bueno, en este tema de logística express vamos a conocer un poco de lo que tiene que ver con esa logística a la carta. Hagan de cuenta que es como el menú. Así está el mercado, así están ahorita las soluciones, logísticas, soluciones, entiéndase como desde lo blando y de lo duro, desde el hardware y el software, de todo aquello que ha llegado para quedarse, pero no para quedarse de una manera rígida, pragmática, sino para romper paradigmas, de todo aquello que empieza a llegar y empieza a customizarse de acuerdo a las necesidades de un mercado, de un consumidor o de la industria misma, aquello que llegó para adaptarse y permearse, esa logística evolutiva, esa que incluso se permite explorar en el Internet de las cosas, aquella que hace ahorita uso de la robótica, aquella que incluso abusa de la información porque le permite llegar a lugares no antes explorados, a facilitar la toma de las decisiones en las compañías. Permitámonos entonces visualizar un mundo que está a la vuelta de la esquina, un universo logístico cada vez más digital y automatizado, una supply chain más sostenible, rentable e hiperveloz, con actores que hasta hace menos de 10 años no concebíamos. ¿Qué está prohibido para este espacio? En este espacio nos vamos a prohibir hablar del tema del COVID-19, de esta pandemia. He podido escuchar algunos webinars, conferencias, entre otros, a lo largo de estos 2 meses que tienen que ver con ello. Entonces uno se pregunta, venga, sobre todo por allá como cuando estaba haciendo la tercera, aparte que incluyen ya esto en el título o en el eslogan de la conferencia, el tema COVID o el tema pandemia, uno dice, venga, y si estábamos tan preparados a nivel mundial o a nivel local, entonces, ¿por qué nos ha tomado por sorpresa a las industrias? ¿Por qué estamos siendo más reactivos que proactivos? ¿Por qué estamos actuando con cierta improvisación? Entonces no estábamos tan preparados. Y si muchos dicen tener la receta para afrontar la situación, entonces ¿por qué terminan cerrándose esos webinars y demás con ciertas inquietudes, con ciertos cuestionamientos y con ciertas hipótesis y otras tantas en la nebulosa de cómo afrontar una era post-COVID? Entonces hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que yo como industria, como mundo, como momento, tengo que tener
y tengo que prepararme para poder afrontar es el mercado, no afrontar una pandemia, afrontar un mercado y sobre todo afrontar un mercado que también estará viviendo unos momentos de choque, de romper también ciertos paradigmas y hábitos de compra. Entonces yo como tengo que habituarme a ello. Entonces por eso es una logística cada vez más a la carta. De TRM por los cielos tampoco vamos a hablar. El tema monetario no solamente aquí en nuestro país Colombia, sino que en otros lugares también ha sido disparado. Algunas bolsas se caen, algunas acciones, las cuales han tenido unos comportamientos que en años ni en la crisis del 2008 ni en el 2014 se habían vivido. Entonces no vamos a hablar aquí de eso. Y tampoco cuando regrese al fútbol, créame que yo también extraño mucho, sobre todo el fútbol europeo. Ya incluso unas semanas atrás hubiésemos vivido lo que hubiese sido una final de la Champions. ¿Con qué equipos favoritismos tenemos muchos? Igual manera, algunos estarán esperando por ver a su Santafecito del alma, el Nacional, el Todopoderoso, los Tiburones de Barranquilla, qué sé yo. Pero aquí no vamos a hablar de cuando regresa, ni vamos a hablar de un amigo que ahorita también está de boca en boca por ciertos temas a nivel de su toma de decisiones, de cómo se contradice, de lo que habla acerca de la gestión e influencia de las redes sociales, de lo que habla de algunos colegas, de cómo maneja su país. No vamos a hablar tampoco de este tipo de personajes, ni algunos que les ha faltado madurar bastante. Vinimos a hablar fue de logística, así que pongámonos un poquito serios. Lo demás es lo que dice en este video. Bueno, dejemos de tanto bla bla bla, qué es lo que hay allá afuera y demás, y hablemos de lo que tenemos y quizás no sabemos y para dónde vamos. De eso vamos a hablar. Creo que si haces algo y resulta ser bastante bueno, entonces debes hacer algo más que sea increíble. No te detengas demasiado, simplemente piensa en lo que vendrá luego. Es una de esas frases célebres de un genio en la industria, en la informática y en otros mercados y nichos sin duda alguna como lo fue Steve Jobs, una persona que se permitió incluso explorar e introducir muchos productos y bienes no tangibles en innovación disruptiva. El mismo iPhone en sí, lo que era una industria por el grande de los grandes Disney hasta su entonces con los mejores dibujantes para sacar las mejores producciones y él se atreve a hacerlo de una manera digital saliéndose un poquito de ese formato y bueno y ahorita termina vendiéndole justamente a esa compañía su idea llamada Pixar. Me permití tomar este pantallazo, este print screen de una reconocida compañía eh, de ventas online de, dentro de su motor de búsqueda, en su página, en sus marketplaces y busqué un artículo cualquiera. Ese artículo pues obviamente hace mención allí a un tema de envíos gratis y demás. Nada novedoso para el mercado hoy en día. Sin embargo, lo que aparece en los dos óvalos naranja me permití introducirlo. Nótese pues mi poco arte o habilidad en el diseño. A legua se nota que es un fake. Sin embargo, eh, eso que está en el primer óvalo ya existe en algunas páginas, en algunos mercados. El poder introducir esa nueva forma de pago. Sabemos que en nuestros mercados, desde hace muchos años en tema de las pasarelas y demás, pues se ha venido modelando e incluyendo algunos productos que hacen parte de todas formas de una industria
y de un mercado bancarizado. Pero también el mercado y la evolución que ha tenido el e-commerce ha permitido satisfacer a ese público no bancarizado y permitiéndose crear productos como el cash on delivery, un cash on delivery que es el recaudo de producto que no solamente tiene cabida aquí en América Latina, en nuestro país Colombia, por ser una población donde aún el 48% de su población es no bancarizada, sino que también lo vemos en Nueva Zelanda, India, Portugal, España, China, sigue teniendo un auge este tipo de producto y no, es decir, no solamente somos nosotros los latinos los timoratos en ingresar los datos de nuestra tarjeta de crédito, de nuestra cuenta personal, porque no la pueden clonar, porque no la pueden violentar, no, sino que también es o porque no tengo o poseo una cuenta corriente o una cuenta de ahorros para hacerlo, sino que también en otras culturas, en otras latitudes, también simplemente se ha adoptado como un canal más para o una forma de pago más para no vetar nuestras ventas online. Pero no estamos alejados de esto, no estamos alejados para que este grande de los mercados del e-commerce se permita u otros actores, llámese Alibaba, AliExpress, entre otros, se permitan también, venga, págueme a través de Coin, págueme a través de el Bitcoin, o incluso lo necesita en unos cuantos días, listo, entonces eh, la velocidad de mi cadena de suministro no va a estar acelerada a full, usted lo va a recibir dentro de mi lead time normal. Ahora bien, usted es un cliente premium, entonces puede acceder a que se lo entregue en menor tiempo o el día de mañana se lo voy a entregar a través de un prueba nuestro servicio Amazon Hyperloop. Todos sabemos de esta invención que patentó hace unos buenos años Elon Musk, que, que tiene que ver precisamente con un nuevo medio de transporte para personas y mercancías que se basa en todo un principio de la velocidad y el magnetismo. Entonces, sin profundizar con ello, es algo que ahorita viene siendo construido por algunas compañías francesas, españolas y demás para conectar ciudades, continentes, eh, a una velocidad incluso que triplica lo que es el tren bala del Japón o a lo que podría hacer uno en un vuelo charter y demás de manera significativa. A esto no estamos lejanos, podemos estar a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque el mercado así está pidiendo, el mercado está pidiendo velocidad. Recuerden lo que les mencionaba ahorita entre líneas. Si yo ya realicé el pago de esa camisa que me llamó la atención, de ese control para la consola PlayStation 4 o para la Xbox, o ya hice el desembolso para este otro artículo y o servicio, entonces venga, si ya salió el dinero de mi cuenta, de mi tarjeta de crédito, de mi cuenta de ahorros, ¿por qué a esa misma velocidad yo no puedo recibir mi producto? Incluso porque en algunos casos estoy pagando por suplete, no es free shipping. Entonces, eso está pidiendo el mundo y en eso tenemos que evolucionar nosotros. Estamos invitados a hacerlo. Entonces, lo que es la nueva supply chain, la nueva cadena de suministros. Una nueva cadena de suministros que nos trae cuatro principales hitos, me permito extraerlos yo. Está un tema de RPA, automatización y blockchain. Ya vamos a profundizar un poco más de ellos. Hay un tema de track and trace, el tema de trazabilidad, la información, poder customizar la información. Venga, yo soy de esos usuarios que no me gusta que me fumiguen, que me atomicen con una cantidad de notificaciones vía MMS, vía SMS o incluso que me las dupliquen por ambos canales. No, llevarlo a otro nivel incluso, llevar ese aún más a Mobility as a Service. Ahorita una cantidad de soluciones. El tema de las 3C sostenibles, los que venimos de la vieja escuela en logística saben a qué me refiero. Me refiero al tema de empaque, envase y embalaje, cada vez más sostenibles. Una compañía de alimentos aquí en Colombia que vende producto terminado que es eh, pollo, se ganó un premio hace un par de años por haber innovado en el diseño
del empaque y la presentación de sus productos, pero sobre todo también por el material que utiliza para la fabricación de ellos, porque es mucho más amigable para el medio ambiente. Ahorita otro de las multinacionales que tiene que ver con todo el tema de cuidado y de la salud personal, en dentífricos, detergentes, entre otros, se permitió hacer un cepillo de dientes que es en madera de bambú, también apuntándole a un tema de sostenibilidad. Muchas otras marcas de ropa aquí en el país, algunas que son un poco más vanguardistas, otras mucho más eh, urban, underground, también tienen unos empaques bastante amigables con el medio ambiente. Hace poco estuve en un café aquí en Medellín donde te sirven en un envase que en teoría es de plástico, y allí reza la leyenda que una vez termines, por favor no lo arrojes al bote de la basura, sino que lo puedes llevar y sembrarlo, y que de acuerdo a ciertas condiciones, una vez pasados 45 días, se va a convertir en abono para un hidrocultivo, un compostaje, qué sé yo. Entonces, esas 13. Y el tema de las startups como aliados en la red, llámese en fintech, llámese en plataformas, entre otras. Yo como compañía tenemos el caso de Avon, tiene como un aliado a un Rappi. Yo soy gerente de Turboboy. También estamos aliados a grandes compañías para potenciar ese canal del B2B, para brindar una mejor experiencia para el usuario final, para entregarle velocidad en esa última milla, una experiencia diferenciadora al formato convencional que te permite un operador logístico, un corredor, un operador postal o un operador paquetero, entregándote algo mucho más expedito, mucho más express. Y la fotografía habla por sí sola. Esa persona está rico en la playa, muchos estamos extrañando ese tipo de espacios por motivos varios. Ya dijimos que estaba prohibido hablar por qué, pero la fotografía no va a cuánto añoramos eso. La fotografía va porque en esa nueva supply chain, en esa nueva logística, estamos invitados a establecer estrategias corporativas que nos conviertan como compañías en ese océano azul para el mercado. No podemos seguir siendo un océano rojo. No podemos decir que estoy fundando hoy una compañía para hacer la competencia de otros. No, tenemos que darle una vuelta de 180 grados a ese diamante de Porter que hicimos para identificar cuáles eran los productos sustitutos, los competidores, los proveedores. No, tenemos que mirar mucho más allá. Tenemos que salir con soluciones que sean océanos azules. Los circos ya existían por sí solos, pero Cirque du Soleil es un ejemplo total. La guerra, para con el ejemplo ahorita de la fotografía, si me lo permiten, la guerra de las consolas, que es una de las industrias ahorita más poderosas en el mundo, el tema de los videojuegos, digamos que ha sido un nicho cada vez más dominante por una de las marcas que ya venía fabricando dispositivos multimedia en el tiempo, como Sony, y siempre la ha declarado década tras década cuando saca y anuncia una nueva de sus consolas como la gran dueña del mercado, pero es la gran dueña por un tema de la exclusividad en algunos juegos y por el tema de la calidad gráfica. Pero hay otro gigante que fue el pionero en todo ello, que es Nintendo, y Nintendo cada vez implementa más innovación, va más por la experiencia del usuario, persigue ese corazón de ese gamer que habita incluso en personas de mi edad y personas aún mucho más mayores, e incluso del público mucho más joven, al que no le preocupe tanto el gráfico, sino que le permita interiorizar, estar inmerso en esos videojuegos. Para una muestra, sus últimas dos consolas, la Wii y el Nintendo Switch. Eso es seguir en el terreno, eso es seguir estando vigente en un mercado objetivo muy claro, pero donde yo me voy segmentando y me voy yendo a cierto tipo de públicos a los que yo de pronto me puedo permitir con mis inversiones, con mis líneas de acción, con mi capacidad operativa, con mi capacidad instalada incluso. Entonces, tratemos de buscar precisamente eso, de reinventarnos o de inventarnos, pero a través de la premisa de océanos azules. Es mi invitación en este espacio.
Ahora bien, con base a a las tendencias que están o esas megatendencias que están rigiendo ahorita el mercado en todo lo que tiene que ver con esta supply chain, pues hablamos precisamente del tracking, del trace and trace, de la visibilidad de esa cadena de abastecimiento, el poder rastrear los movimientos de mercancías desde el punto de fabricación hasta el almacenamiento, el transporte y las entregas gracias a softwares o hardware incluso de seguimiento en tiempo real y u otros dispositivos. Aquí importante una acotación. Por más eh, avances que se tengan ahorita en la industria, cuando nos permitimos darle la información a ese cliente, pero sobre todo cuando nos permitimos nosotros tener esa información. Recordemos que hay una máxima en la industria que dicen que quien tiene la información tiene el poder. Y es cierto, si yo tengo la información, tengo el poder de tomar decisiones. Venga, es que hay una tormenta, entonces desviemos los vuelos por otra vía, desviemos los barcos por otra línea, entonces alertemos a ese cliente final o a ese cliente interno que la llegada o el arribo de esos productos se va a ver alterada por esos fenómenos exógenos, o en su defecto, venga, notifiquemos cierto tipo de cosas. Hay una gran compañía en el mundo que tiene que ver con el tema operador logístico, como lo es FedEx, que FedEx te permite a vos, cuando haces un envío, seleccionar qué quieres saber acerca de la trazabilidad del mismo. Vea, yo solamente quiero saber es cuando llegue a destino y los movimientos que se den de allí en adelante. O no, venga, yo quiero saber es desde el punto de fabricación, desde cuando sale el seller, o cuando sale de mi domicilio, o cuando sale de esa ubicación, de esa factoría, o qué sé yo, y cuando llega al cliente final. Entonces, cada una de las industrias de mercados, cuando somos personas naturales, cuando somos personas jurídicas, nos permitimos customizar eso. Y eso es lo que busca. Queremos una visibilidad, pero vuelvo y repito, una información. Una información en tiempo real, no, tan en tiempo real no es. Cuando yo le pongo a un vehículo un GPS, él no me está informando como cuando Ethan Hunt le pone un dispositivo de seguimiento a un vehículo de Misión Imposible. Y cuando va y consulta a su reloj o a su tableta y empieza a ver en verdadero tiempo real, eso tan maravilloso no lo hay aún, pero la industria se ha permitido innovar en ello. O cuando Batman pone el batirradar, eso no se ve tan así, pero se ha permitido innovar en ello. Ahorita tenemos Waze. Waze no estaba hace 10 años, es de ese tipo de cosas que no teníamos hace 10 años. Hay algunas startups que no teníamos hace 10 años. Un unicornio que es representante de nuestra industria y de la innovación como es Rappi no existía hace 10 años. Turboboy no existía hace 10 años. Algunas fintech no existían hace 10 años, y las entidades bancarias y financieras hacían y deshacían y tomaban las decisiones sin tener en cuenta o no el impacto que iba a causar en nosotros como clientes finales. Pero ahorita con la aparición de algunos importantes jugadores como Newbank, eh, como Globan, como Te Paga, pone en jaque a muchas de estas entidades financieras y les ha permitido algunas a reinventarse, otras a seguir copiando un modelo, pero es seguir estar inmerso en ese mar rojo, en un mar rojo que cada vez se torna más viscoso, más espeso, y me permite a mí no tener una buena navegación y estancarme. Tenemos que ser más azules en ello. El tema de inteligencia artificial, pues sin duda alguna hay una mejora significativa en la velocidad de lo que ocurre en la supply chain, en la productividad la misma, en los costos, hacerla más costo eficiente, más rentable a través de soluciones avanzadas de codificación, de optimización de rutas y de automatización de almacenes. Hace algunos años tuve la oportunidad en otras experiencias vividas a lo largo de mi carrera profesional, donde se me asignaba la tarea de apoyar la implementación de un optimizador de rutas, de un ruteador que era precisamente de una compañía líder en todo el tema satelital y de este tipo de dispositivos de telemetría y demás en la industria. Todos sabemos que quienes hemos participado de proyectos similares, sea la implementación de un ERP u otros, hay un reto mayúsculo. Uno, y el primero, es el cambio cultural, la gestión del cambio. Y es tremendo porque estamos habituados a
trabajar con 80 personas para que manejaran tres software. Ahorita me iban a decir que van a implementar uno, que no necesito 80, sino quizás la tercera parte, y que no van a hacer tres software que se comunican entre sí y que cada vez necesitaba otras cosas. Entonces ponía por allá cuatro o cinco casas de desarrollo para que me hicieran diferentes soluciones, sino que ya iba a interactuar con uno solo. Entonces es lo que los expertos en tecnología llaman el tema de tropicalización, la tropicalización de software. Entonces, ya sea que estemos comprando una solución tan robusta y tan completa como es la solución que tiene el gigante alemán, o en su defecto la que tienen otras compañías en el mundo, ahorita la inteligencia artificial está trayendo algo también totalmente disruptivo. Ahorita no me sirve de nada implementar un optimizador de rutas que, por muy automatizado que sea, por que permita contemplar una cantidad de parámetros y variables y unos algoritmos bastante lógicos, interesantes y poderosos, al día siguiente tengo el cierre de unas vías porque se agrietó una calle, tengo el cierre de otras porque la noche anterior se presentaron unas fuertes lluvias, entonces hay inundaciones ahorita en la zona, hay unas marchas o manifestaciones en vía pública en otras, se iniciaron los trabajos u obras civiles en otras vías. Entonces eso me dice: señor, usted tiene que barajar y volver a dar, tiene que replantear todo ello en tiempo real, que es lo que nos permite un Waze. Entonces ahorita nos encontramos con soluciones cada vez más pensadas con este tipo de tecnologías para poder estar a la vanguardia y poder dar respuesta a esas situaciones tan cambiantes y tan anómalas que tenemos los que nos enfrentamos al tema de la distribución, sea en el T1, en el T2 o en la última milla. Cuando hablo de T1 y T2, recordemos que es transporte primario o el transporte secundario. El tema de almacenes robotizados. Los centros de distribución, digamos que hasta hace un par de años no eran tan el foco de los grandes de la industria, de los grandes que se preocupaban por introducir maquinaria y o dispositivos que facilitaran la labor. Las que siempre han gozado de ese tipo de avances han tenido que ver con el tema de fabricación de automóviles, línea blanca, línea marrón, el tema textil, donde uno veía que sí, esta compañía invertía en una nueva máquina textil que incluso le permite ahorrar un turno de su personal. Entonces era una máquina que operaba 24 horas la anterior. Entonces ahorita compremos esta nueva versión que solamente me permite esa misma producción, o sea, es más eficiente con solo dos turnos, y por ende entonces yo ya no requiero de tanto mano de obra, sino que también ahí tengo otra reducción significativa. Los centros de distribución, los warehousing, entre otros, la logística era carente de ello, pero fuimos empezando a ver cómo los procesos agradecen el tema de robots autónomos, el tema de brazos mecánicos, el tema de bandas, el tema de innovación en los sorters, el tema de los ABG, que tiene que ver con ayudas mecánicas como montacargas, transelevadores, entre otros, que cada vez son también más pequeños en espacio y que tienen una capacidad motora de maniobrar y operar cargas de mayor volumetría y peso. Entonces también eso ha facilitado a que los almacenes, las compañías empiecen a automatizarse en estos aspectos. Todos hemos visto en algún momento, sea a través de un documental, a través de nuestro cable operador o a través de YouTube o qué sé yo, videos de cómo son algunos centros de distribución de Amazon u otros operadores, donde vemos unos robotcitos que ahorita se basaron en ellos para hacer ciertas aspiradoras del hogar, y cómo ellos levantan ciertas estanterías y hacen o paquetes y se mueven como si fuesen hormiguitas y hacen y obedecen a un tema de algoritmos y de telemetría. Esos tipos de avances, las herramientas para movilizar cajas, pallets en los centros de distribución,
son ahorita también el momento que nosotros como industria empecemos a dar esa mirada y mirar cómo hacemos mucho más eficiente y eficaz nuestras labores al interior. El tema de vehículos autónomos. Hace algunos años una compañía Otto hacía el primer piloto de llevar un tractocamión y movilizarlo desde uno de los Estados Unidos, valga la redundancia, hacia la frontera con Canadá. Y fue un recorrido en el cual, si bien en la cabina había un conductor para que tuviera una intervención cuando éste se requiriera, no fue necesario y fue un viaje que rondó entre las 17 y 18 horas y no hubo intervención humana en el mismo y se desempeñó y se desarrolló sin ninguna novedad en cuanto a las buenas prácticas de conducción se refiere. Entonces es una invitación también a permitirnos a ir mucho más allá. Ahorita también en Cabo Cañaveral están buscando implementar esto para el transporte al interior de los astronautas para moverse desde las instalaciones hacia las áreas de prueba. Lo mismo ocurre en Silicon Valley, entre otros. Están incluyendo esto para algunas rutas en San Francisco, incluso de algunas rutas de buses. Ahorita en la industria también necesitamos el tema de vehículos autónomos. Una de estas compañías que ahorita mencioné que es totalmente disruptiva en cuanto al tema de última milla y domicilios, ha comenzado a hacer pilotos también en la ciudad de Medellín para entregar a través de unos carritos como si fueran hormiguitas, de unos robotcitos y entregar allí los paquetes finales. Una innovación que hasta hace unos años de pronto resultaba utópica o era como ver una nueva versión remasterizada de Volver al Futuro. Ahorita también está a nuestro alcance para pilotear. Una biblioteca en la capital colombiana también hace, una universidad, perdón, hace uso de la misma para mover desde la biblioteca a sus diferentes sedes y bloques libros y material bibliográfico. Entonces bastante interesante el ir acogiendo este tipo de tecnologías. Un paréntesis chiquitico, las memorias van a estar expuestas en el enlace para que se permitan ver dos de los videos, uno que ya pasamos por alto y otro que vamos a tener al final que habla precisamente del poder de la logística. El tema de blockchain. Venga, el blockchain, como su nombre lo dice, muchas compañías están en un auto blockchain, diría yo, si me permiten jugar con el término, y es porque están encadenadas a una cantidad de taras, de temores para poder este, ahondar en soluciones que me permitan automatizar mucho más mis operaciones transaccionales, mi información, mis contratos. Blockchain ha demostrado a lo largo de estos años donde se ha ido implementando y cómo ha ido permeando, por fortuna, sobre todo los dos últimos años, a la cadena de abastecimiento, que es lo suficientemente segura, que es casi inhackeable. Y ese casi lo pongo entre comillas, si me lo permiten, porque si bien no se ha reportado o no conozco un caso de hackeo o de ciberataque hacia una blockchain de alguna compañía, no quiere decir que no pueda llegar a ocurrir porque tenemos eh, en este mundo personas con muchas habilidades y cualidades, lastimosamente a veces mal canalizadas. Pero sin duda alguna el blockchain puede mejorar la seguridad de la cadena de suministro y nos permite reducir los fraudes para completar la transparencia. La eliminación de la participación de algunos Tripari Logistic reduce esos cuellos de botella y elimina incluso el uso de papel, lo cual limita errores. Una blockchain es programada también por seres humanos, entonces todos sabemos que donde haya intervención del ser humano pues va a estar sujeto a errores. Un robot lo programa, un ser humano está entonces sujeto también a errores, pero entre cada vez más tecnifiquemos y más introduzcamos nuestras compañías en una transformación cada vez más digital, también vamos a hacerla ingresar en una vía láctea, perdón, en un ecosistema
cada vez mucho más hiperconectado, y esa hiperconexión va a permitir incluso detectar esos vacíos, esos quiebres en esa cadena, donde tenemos que ajustar, donde tenemos que subsanar y cubrir, quizás con otra solución, quizás con una integración, quizás con otro desarrollo, quizás con un replanteamiento, quizás con un API, en fin, con alguna solución que nos permita hacer mucho más segura nuestra compañía y la manera en cómo nos conectamos con otros, entiéndase al inicio de la cadena o al final, con los proveedores o con el cliente final mismo. Y el tema papel, la eliminación del papel, no solo por un tema de evitar cargar con un tema de un stock en el tiempo con ciertas caducidades de documentos, sino también el ir más allá, el impacto de cara a la sostenibilidad, de ser más amigables con el medio ambiente. Toquemos lo que sería como la mega tendencia número 6 de acuerdo a este ranking, y habla del Data Analytics. Al igual que con el tema de la inteligencia artificial, aquí hay un tema de la digitalización de los datos, de cómo puede mejorar la experiencia del cliente, aportando eficiencia operativa y la visibilidad y gestión del inventario. Esos datos se pueden usar para el análisis anticipado, es decir, para establecer proyecciones, pronósticos, para el mantenimiento predictivo, la detección de condiciones inesperadas, mejoras en la entrega de la última milla y la planificación proactiva del desarrollo de los recorridos. El poder de la información, el poder de la información, la minería de los datos, el poder uno en tiempo real conocer qué tanto me están comprando a través de mis canales físicos y digitales, y cómo está extrayéndose y restándose cada vez de mi inventario, y poder saber yo entonces que quizás algunas líneas, y de acuerdo a la tipificación que yo establecí para ese stock, cuál es A, cuál es B, cuál es C, de pronto alguno acelera y cambia su clasificación porque tiene una mayor rotación, y de pronto entonces alguno obedezca y merezca una nueva punto de reabastecimiento, un nuevo punto de reorden, donde de pronto en algunos stock tenga que aumentar eh, el stock de seguridad, y otro tipo de decisiones que me lo permite el tema anticipado de pronósticos, el tema de mantenimiento predictivo. Yo tengo mi flota, y si yo empiezo a entender que por algunos cambios o por un tema geológico, entonces ahorita mi flota tiene que eh, dar un tomar un trayecto, un atajo que lo lleve de ese punto origen a ese punto destino, y entonces ese atajo significa mayor kilómetros, mayor consumo de combustible, mayor desgaste de llantas y demás, entonces me permite a mí identificar que tengo que a ese vehículo intervenirlo con mayor periodicidad, precisamente por esos desgastes, y eso me lo permite a través de ubicar dispositivos de telemetría que me vayan informando de todo ello. El tema de mejoras la entrega en la última milla, el poder entregarle a ese cliente mío, lo hacemos en la compañía para la cual elaboro y gerencio, y sé que lo hacen otros competidores, el identificar esos mapas de calor, esas zonas de concentración, esos cuellos o esos lugares donde confluyen mucho ciertos tipos de entregas, ciertos tipos de clientes finales. Este es un sector muy consumidor de productos que tienen que ver del sector textil, entonces allá se entrega mucho. Este es un sector mucho más de las autopartes, este es un sector mucho más volátil y es el sector farma. Entonces, ¿qué hacer para mejorar esa experiencia del usuario? ¿Cómo hacerlo también mucho más veloz, pero que siga manteniendo ese equilibrio en esa ecuación de costo-eficiencia? Y está el tema de la logística verde, de la ecologistic, como lo llaman algunos gurús de la logística, cómo los nuevos procesos y tecnologías sostenibles pueden minimizar el impacto ecológico
de la logística. Lo hablábamos ahorita cuando hablaba de los 3E sostenibles, del envase, empaque, embalaje. ¿Qué puedo hacer yo? Hay ahorita un tema no solo por ciertos factores que conocemos y que hemos prohibido tocarlos, donde ya se vienen implementando en la industria buenas prácticas para el tema de desinfección y adecuación de em, este equipos y herramientas que sirven para la contenerización de ciertos productos, sean comestibles o para el uso humano. El tema de equipos también hechos de materiales cada vez más nobles con el medio ambiente, por ende cómo ciertos países establecen ciertas condiciones para que ciertas estivas provengan de cierto tipo de árboles y no de otros, el uso de ciertos polímeros y demás. Está el tema de los vehículos eléctricos. Compañías aquí en este país, por ejemplo como TCC, el uso y la introducción de ese tipo de tecnologías para apostarle al medio ambiente, para apostarle a una última milla, a un T2 cada vez más amigable con el ambiente, con la sociedad, protector de nuestra salud, sin restar en eficiencia, sin restar en capacidad de acción y sin restar sobre todo y principalmente en servicio. Softwares basados en tecnología, en inteligencia artificial que calcule rutas con bajas emisiones generadas. Ahorita lo hablábamos, el tema de combustibles marinos con cero emisiones de carbono. Compañías como BMW, Mercedes, Toyota, eh, Kia están presentando avances significativos en lo que tiene que ver ya no con vehículos eléctricos, sino que puedan ser potenciados a través de hidrógeno e incluso con otro tipo de elementos extraídos de la naturaleza que permitan precisamente ese tema de cero emisiones y apostarle a una huella de carbono cada vez más amigable y sostenible. El video es un TED bastante interesante, el cual se los dejo para que lo miren en detalle y demás, y sobre todo la manera en cómo las compañías, esto no es ciencia oculta, esto no está escrito en arameo y necesitamos un traductor, esto no son jeroglíficos que me van a abrir la cuarta pirámide que está oculta en las profundidades del río Nilo. No, esto no es nada del otro mundo. Esto es simplemente como con un lenguaje cada vez más adecuado podemos llegar tanto a las altas esferas en las compañías, a esos stakeholders, como a los mandos medios, a los mandos bajos y aterrizarles todos estos conocimientos para que hagan una cadena de abastecimiento cada vez más lean, cada vez reducir más desperdicios y extiéndase de desperdicios como esas actividades que no agregan valor al producto final o a la actividad y o tarea que estoy desarrollando con un fin específico. Eso es aplicarle Lean Logistic a las compañías, acogiendo un poquito de temáticas que tienen que ver con Lean Manufacturing y Lean Six Sigma. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que el 50% de las empresas cree que los avances tecnológicos tienen un fuerte impacto en la cadena de suministros y la logística y las operaciones de transporte? Lo cree, pero no lo termina haciendo. Yo creo, la mitad de mi compañía, entre líderes, CEO, juntas directivas, empleados, colaboradores, qué sé yo, creen en ello, pero son timoratos en dar ese paso. Y aparte de eso, hay un 81% de los gerentes de la cadena de suministro que informa que el análisis de los datos será crucial cuando se trata de reducir los costos. Así lo informa, pero a veces no nos damos la oportunidad de exprimir muy bien ese casco de la naranja. Nos falta un poquito de fuerza o buscar un mecanismo que nos permita extraer mayor jugo de la información. No es medir por medir en las industrias, no es llenarme de controles, no es llenarme de KPIs. Yo tengo que medir lo que es fundamental y tengo que medir otras cosas que son secundarias pero no menos importantes, que se convierten en los insumos de esa información primaria para no perder esa guía, ese Hoshin mío como
industria y como compañía. El 75% de los grandes fabricantes buscan actualizar las operaciones de la cadena de suministro utilizando Internet de las cosas y la conciencia situacional basada en el análisis, la mezcla entre el data analytics y en el tema del IoT. Importante, el Internet de las cosas también ha llegado para quedarse, señoras y señores, para darle poder a lo que ya teníamos quizás, pero a través de la información es como yo logro ultrapotenciar todo ello. El 63% de las organizaciones no tiene sistemas tecnológicos débiles o implementados para monitorear el desempeño de la cadena de suministros. El 46% de los profesionales de la cadena de suministros aún confía en las hojas de cálculo de Excel para sus operaciones. Es cierto, ahorita por más es que yo implementé SAP, es que yo implementé Oracle, es que yo implementé este otro, pero aún así entonces necesito que por favor este reporte me lo exportes en un Excel y el de esta otra transacción también me lo exportes, y entonces termino contratando un auxiliar o un practicante que me termina haciendo una macro o qué sé yo para que me haga una mezcla de reportes que me generaba ese ERP o ese sistema de información para yo poder hacer cierta toma de decisiones y demás. ¿Y por qué lo hago de ese modo? Porque es que resulta que si yo le digo a la casa matriz que me haga un desarrollo, entonces me termina valiendo muchísimo más. Venga, entendamos qué es lo que necesito, qué es lo que necesitamos y demás. No estoy diciendo que no utilicemos el Excel, siempre será una gran alternativa a las hojas de cálculo, pero tratemos de ser mucho más expeditos. Tampoco es seguir generando los informes que generaba en el pasado. No, venga, si yo ya tengo una mejor herramienta, un mejor sistema, entonces miremos. Miremos, encaucemos verdaderamente los esfuerzos como debe ser. El 25% de las empresas de logística y transporte no cuentan con una estrategia para adaptarse a la profunda transformación de la industria que permiten las nuevas tecnologías. Es muy cierto, esto no se trata de ir al mercado o solicitarle al área de selección y de reclutamiento que me traigan a la persona más sui generis o más ducha en temas tecnológicos, en gestión del cambio, en transformación digital. No, esto se trata de poder inyectar todo eso en el genoma de la compañía, en el ADN de la compañía, desde arriba. Yo tengo que inyectar a los líderes y a los que mueven los hilos de la compañía y a las personas a los que gestionan y garantizan el quehacer, a los colaboradores, a todos los tengo que permear con ese con esa vacuna hacia su ADN sobre la gestión del cambio, sobre el romper paradigmas, sobre la adaptabilidad. Una compañía alemana de automóviles con uno de sus mejores productos que se ha conservado en los años, hablo de Volkswagen con su vehículo Jetta, tuvo una campaña por allá como en el 2010 cuyo eslogan decía no cambies, evoluciona. Nosotros como compañías estamos invitados a eso. Muchas tienen que cambiar para evolucionar. Otras simplemente no cambies, no deje de hacer lo que hace, hágalo mejor, hágalo más rápido, pero evolucione, no se quede. Permítase pasar del SMS al MMS, permítase saltar del chat al chatbot, permítase pasar de el contact center a un asistente inteligente en línea. Permítase pasar del pick to line al voice picking, qué sé yo. Permítase dar ese salto. Permítase de contratar un pelotón para que le haga control y auditoría al inventario de su centro de distribución y explore alternativas como un dron. Váyase allá. ¿Por qué los ejecutivos de la cadena de suministro y la logística aún son reacios a adoptar tecnología? Según la fuente de Software Intelligent, dice que el 48% tienen restricciones presupuestarias. Hay que saber vender cuando es ese retorno a la inversión o simplemente es una, una inversión a riesgo de capital, porque me va a traducir eso en
presencia en otros mercados, en otros países, en penetración a otros nichos e introducción de otro tipo de productos y o servicios. El 39% falta de habilidades tecnológicas requeridas. Claro, yo puedo tener ya esa vacuna en mi ADN, pero yo tengo que facilitar también los canales de formación y capacitación. Eso es importantísimo. El 35%, el saber por dónde empezar, es muy cierto. Sí se necesitan de todas formas personas que sean como esos guías espirituales desde el mundo automatizado, digital e hiperconectado. Esas personas que sean muy ávidas en ello. No digo de cantar una cantidad de inversiones en la contratación de personas que se venden como los expertos en ello, sino saber a quién traer y durante qué tiempo hacerlo para ese tipo de acompañamientos. El 15% resistencia al cambio, el 14% infraestructura heredada. Sí, a veces es muy cierto. Las instalaciones donde me estoy moviendo no son las más idóneas para ello, entonces también hay que costearlo. No se trata de tumbar esta pared y correrla mucho más, e instalar otras columnas y levantar otros niveles o profundizar y cavar y hacer otros. No, a veces esas instalaciones heredadas no son simple y llanamente las idóneas para poder desempeñar esa labor. Y un 10% el posible interrupción del negocio. Algunos tips, si me lo permite, decía este gran pensante, hacedor, administrador y estratega como Edward Deming, otro que como se dice bíblicamente no fue profeta en su tierra. Si usted no puede describir lo que está haciendo como un proceso, usted no sabe lo que está haciendo. Y es muy cierto. Si usted no le puede describir a ese consultor que le vale $200 la hora, por dónde es que usted quiere intervenir, cuál es el proceso que quiere atacar, o no puede describir ni siquiera cuál es el flujo normal y natural de su compañía, usted no sabe lo que está haciendo, usted no sabe para qué está contratando a esa persona, usted está entrando en una moda, en una corriente, en un círculo vicioso. ¿Qué tiene que ver el término link con logística? Lo que les mencionaba ahorita, la respuesta es todo, ya que indica que los pasos involucrados dentro de la cadena logística se realizan de forma limpia, eliminando todo lo que involucre ineficiencias. Recuerden esto, medir, medir, medir. Otra máxima de otro grande de la calidad y de la calidad total. Lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se gestiona, no se administra. Y permítame extraer dos mandamientos, todos son importantes, pero dos de los mandamientos de servicio al cliente. Uno de ellos habla de por muy bueno que sea un servicio o un producto, siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Por muy bueno que sea el servicio brindado por el cable operador, siempre se puede mejorar. Por muy bueno que sea un servicio funerario, e incluso en uno de los momentos más difíciles de nuestra vida, siempre se puede mejorar. Y poder mejorar no es yo le hago una filmación o yo le ofrezco licor aparte de bebidas aromáticas y de café. No, se puede mejorar. Asistencia a la viuda y a los huérfanos, o al viudo y a los huérfanos, a la esposa, a los familiares, ayuda psicológica, talleres, qué sé yo. Y cuando se trata de satisfacer al cliente, todos somos un equipo. Esto no es cuando llama el cliente y quiere saber sobre la trazabilidad de su pedido, le contestan por X o Y del área de contabilidad o del área de gestión humana y son poco cálidos con él cuando le dicen qué pena, usted llamó al área que no es, aquí no le podemos dar información, por favor vuelva, inténtelo, o le cuelgan. No, todos somos un equipo, señor. Yo pertenezco al área de servicio al cliente. Yo no pertenezco al área de servicio al cliente, yo pertenezco al área contable de la compañía, yo pertenezco al área de mercadeo de la compañía. Sin embargo, deme unos minutos en línea y voy a validar con quién le puedo comunicar. Si la llamada se llega a caer, por favor vuelva e intente con estos números a las extensiones esto y aquello. Todos somos un equipo, absolutamente. Y como una conclusión final, si me lo permiten, en un mundo cada vez más digitalizado y teniendo en cuenta que las condiciones
actuales del mercado, dado el impacto del COVID-19, aquí me lo permito mencionar, ahora es el momento de actuar y embarcarse en su viaje digital. ¿Por qué me permito ahorita saltar esa prohibición que les dije al final? Porque es cierto, vea, si usted no había como líder de la industria como tal, como accionista, usted no se había tomado la tarea de embarcarse en este viaje de no retorno, porque no debe tener retorno, hacia un mundo digital, hacia una logística 4.0, señores, entonces que el COVID sea eso que usted necesitaba para sacudirse y tomar ahorita decisiones mucho más aceleradas, pero a conciencia. A conciencia. Al digitalizar sus flujos de trabajo de logística y en la cadena de suministros, va a permitirse automatizar sus operaciones, aumentar la satisfacción del cliente a través de la hiperpersonalización e impulsará la productividad empresarial. Estos son solo algunos de los beneficios claves de la transformación de la empresa. La compañía tiene que transformarse en ese aspecto. Las compañías con esto que está ocurriendo ahorita en el mundo entero tiene que transformarse, incluso en volverse mucho más humana, en creer y saber que su personal, el cual usted contrató a través de los pocos o muchos filtros que utiliza para la selección y el reclutamiento de esas personas, son personas capaces de ser autogestionables, que son personas que pueden establecer controles, que pueden seguir ciertas instrucciones y lineamientos a distancia. Son personas que simplemente con un buen acompañamiento y una gestión del cambio pueden adaptarse a lo que sería el home office o el teletrabajo, como le quieran llamar, pero ojo, sobre todo facilitar. Sabemos que los dos son muy distintos. Eso es lo que quiere el mundo, eso es lo que necesita el mundo, eso es lo que esperamos cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a todas las personas que se mantuvieron atentas a lo largo de esta casi una hora, escuchando, quizás vuelvo y repito, temas que ya conocían, otros que les pueden sonar un tanto ladrilludos o algo complicados de digerir. Espero que la manera en cual se los transmití desde mi experiencia y desde mis pautas y la manera en cómo se los comuniqué haya sido mucho más eh, permeable, asimilable y demás. Les deseo a todos el mejor de los éxitos, que se sigan cuidando, que propendan por seguir saliendo adelante, por salir a navegar esos océanos azules y salir de esos océanos rojos si lo están aún. Muchas compañías se dieron de cuenta, algunas quizás tarde, como Kodak, pero se fue reinventando. Otras fueron entrando en un letargo muy complejo, y tratan de hacer ciertos intentos por convertirse nuevamente en ese gran océano azul que era transcontinental como lo fue un Nokia, pero se va apagando y se termina convirtiendo en un escaso arroyo que nuevamente se va tornando de tintes rojos. Un cordial saludo y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias.